Antes noches. que nada, buenas noches. Muchas gracias por darse este espacio para compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Me presento, soy Daniela Montalvo, voy a ser su ponente el día de hoy. Y bueno, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy? Am, hola, Aidem. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? No sé si aquí haya nuevas personas o ya hayan estado en algún curso, masterclass o ya formen parte de la comunidad. Uno de los aspectos más importantes en la vida del ser humano, en la toma de decisiones, en cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente, es justamente las emociones. Este tema que aparentemente es muy fácil porque somos muy dados a pensar que conocemos bien las emociones y sabemos cómo nos sentimos. El asunto es que las emociones influyen mucho más en nosotros de lo que pensamos. Y estas emociones se ven conflictuadas por experiencias, por educación, por cultura, por todas las vivencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Y justamente un tema muy importante que tiene que ver con emoción es el liderazgo. ¿Qué es este liderazgo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Y qué relación tiene con las emociones? Primero vamos a establecer una cosa muy importante y es que yo creo que todos hemos conocido a alguien o nos hemos topado con alguien, o hemos tenido un jefe o somos ese jefe que únicamente da instrucciones o solo da órdenes. Y en ocasiones no obtenemos el resultado que esperamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre realmente solo dar órdenes e inspirar a las personas a que hagan algo, a que trabajemos en equipo, a que colaboremos en un proyecto? Y eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, la puede escribir aquí en la cajita de chat o bien puede abrir el micrófono para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre dar órdenes e inspirar? Resulta que las órdenes tienen que ver con no explicar, con decirlo de forma unilateral. Y esta orden se basa únicamente en obediencia. No tiene que ver propiamente con nosotros, ni cómo explicamos las cosas, ni si la otra persona quiere o no quiere hacerlo. Y esto a la larga lo que genera que es justamente resentimiento, porque nunca consideramos o nunca se nos consideró a nosotros para la toma de estas decisiones y para la toma de para dar estas instrucciones o estas órdenes. ¿Y qué ocurre? Que nosotros estamos en una relación así, ya sea que tengamos un jefe así o que nosotros lo seamos, y entonces empezamos que las relaciones laborales se rompen muy fácil. ¿Por qué? Porque la otra persona está esperando a la primera oportunidad para irse porque no se siente a gusto, porque no está valorado, porque no es tomado en cuenta, porque no se le da la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Entonces, pues esta persona se restringe únicamente a cumplir, no a proponer. Entonces, pues yo voy a hacer lo que tú me digas. Si a mí se me ocurre una buena idea, una adición, una corrección, algo, pues me la guardo. Finalmente, yo solo estoy cumpliendo tus órdenes, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Viene del temor y no del respeto. Entonces, las personas que se dedican a dar órdenes es lo que generan, lo que cosechan o lo que ocasionan cuando dan una orden de forma unilateral. En cambio, cuando se inspira, cuando realmente logramos que las personas a nuestro alrededor trabajen en equipo. Punto número uno, tienes que conectar emocionalmente. Y esto significa no únicamente empatía. La empatía
nos permite ponernos en el lugar de la otra persona, intentar entender lo que está viviendo la otra persona. Pero en ocasiones la empatía no es posible, y no porque no querramos ni porque seamos malos o malas, sino porque en ocasiones cada uno está viviendo sus propios procesos, sus propias heridas, ve el mundo a través cada quien de sus anteojos. Y por muy empáticos que querramos ser, pues resulta que no alcanzamos a entender la dimensión de lo que está viviendo la otra persona. Entonces, conectar emocionalmente ni es fácil, requiere, requiere práctica y en ocasiones no se logra. Entonces, esto es muy importante. Un líder realmente maneja las emociones, gestiona sus emociones. ¿Para qué? Para inspirar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en una relación laboral, en un proyecto en conjunto, cuando se alcanza esta conexión emocional, lo que ocurre es que la persona genuinamente quiere seguirte. No es que se lo ordenes, no es que tenga la obligación, más allá de que la tenga o no, pero no lo ve como una obligación. ¿Por qué? Porque esa relación está construida en confianza. Y sobre todo, hay un propósito muy, muy claro, es conseguir esta meta y para conseguir esta meta tenemos que lograr esta serie de pasos. Pero en esta serie de pasos vamos a ir caminando todos juntos y todos vamos a ir construyendo ese plan. ¿Para qué? Para juntos llegar a la meta. Y entonces la persona ya no se siente como un esclavo, se siente realmente como parte del proyecto. ¿Y qué pasa? Que empieza a cooperar, que empieza a proponer soluciones, que está más activo, no solo en la escucha, sino también en la toma de decisiones. Y esto genera respeto, ¿vale? Entonces, la diferencia realmente ni siquiera está en el objeto o en cómo se dice, sino en lo que te hace sentir mientras estás escuchando esta orden, ¿no? O este proyecto. Entonces, este paso es fundamental. Grábense una cosa. Para inspirar a las personas necesitamos conexión emocional. Este es el primer peldaño de la larga escalera de habilidades para formarnos como líderes. Y les digo, es muy sobrevalorado esto. Creemos que la conexión emocional es muy fácil, se da de forma innata y no. Imagínate que un día tuviste un mal inicio de día. No sonó tu alarma, el boiler no calentó el agua, tu desayuno se quemó, saliste tarde y el tránsito te multó. Entonces, claro que esto tiene un impacto en tu estado de ánimo. Y con ese estado de ánimo afectado por estas cosas negativas, vas a tomar decisiones. Y entonces la conexión emocional pues se vuelve más difícil porque, ojo, todos vemos al mundo a través de nuestras propias gafas. ¿Y qué graduación tienen nuestras gafas? Nuestras experiencias, nuestros principios, nuestros valores, nuestra educación, nuestra cultura, todo. Por tanto, no hay dos gafas iguales. Todos vamos cargando un pasado y una forma de ser y una personalidad ya estructurada. ¿Sí? Entonces queda claro, una cosa es ordenar y otra cosa es inspirar. Ahora que me han dicho, bueno, pero finalmente el resultado es el mismo porque se hace. Pues sí, a lo mejor a través de una orden puedes lograr una acción muy específica, pero ¿cómo se va a lograr esta acción? Y eso es la diferencia. ¿Qué clases de persona o de medio ambiente queremos formar para trabajar o para convivir o para estar bien? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando solo das órdenes? Sí, sí, me imagino que han escuchado eso de ambiente laboral tóxico. La palabra tóxico como que se ha puesto muy de moda para describir, para describir relaciones, para describir nuestro trabajo, para todo esto, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más pasa?
en un ambiente laboral tóxico? Pues resulta que las personas no alcanzamos nuestro máximo potencial, no tenemos un estado de bienestar y más allá ni siquiera podemos soñar con ser felices o satisfechos con ese trabajo. Ahora, puntualmente, ¿cuáles son las consecuencias reales de solo dar órdenes o de solo recibir órdenes? Primero, hay una desconexión emocional, porque si tú entiendes cómo está la otra persona, si hay una conexión genuina emocionalmente con la otra persona, la orden ya se convierte en plática o en petición o en trabajo en equipo. Luego, todas las personas que estén recibiendo órdenes y que no sean valoradas principalmente, van acumulando resentimiento. ¿Cómo se va a notar ese resentimiento? A la primera oferta de trabajo se van a ir, no van a esforzarse por llegar a la meta, nunca van a proponer algo más y sobre todo, y esto es muy importante, hay ocasiones en donde lejos de proponer, impides el progreso del equipo. Entonces, no hay compromiso, hay mucha rotación de personal, no hay una creatividad y los ciclos son estáticos. No hay quien pare este ciclo de culpa, ¿no? De culpa eterna, de no quiero estar aquí, pero estoy recibiendo órdenes, pero entonces ¿para qué me quedo? Pero entonces no me valoran, ¿no? Ahora que, por ejemplo, ahí hay una estadística que leí en un artículo de investigación que decía, si tú quieres mejorar tu departamento de RH, tienes que sí o sí educar a los empleados en emociones, porque el 68% de los empleados se van por el jefe o se van por una mala relación con el líder, ¿no? Entonces, imagínate un departamento de RH en donde cada vez sea más complicado encontrar personal específico o donde la capacitación del personal cada vez sea más costosa, pues la solución o una posible solución podría ser capacitar a los empleados en materia de emociones. Y aquí conviene hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos cuando nos ordenan hacer las cosas? ¿Quién nos puede ordenar? Nuestro jefe, nuestra pareja, nuestros amigos, cualquier persona a nuestro alrededor. ¿Qué sentimos cuando recibimos una orden? No una petición, no te estoy preguntando, no quiero tu opinión, es una orden directa. ¿Pueden ponerme aquí en su cajita de chat qué emoción es la que sienten? ¿Qué sienten cuando alguien les ordena? Enojo, claro. ¿Qué más? Humillación, desde luego, desde luego. Y la humillación directamente genera resentimiento. Te sientes ignorada, es muy incómodo, hay desilusión, indiferencia, disgusto. Mm. Entonces vemos cómo esto que sentimos ante la orden no es nada positivo. Y con esto que sentimos por la orden, vamos a tomar decisiones. Rebeldía, claro, de ahí surge. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando quieres ser rebelde? Vas en contra del sistema. Y entonces imagínate, tienes que llegar a una meta en tu trabajo, pues tú al contrario, lejos de querer llegar a la meta, pues lo que quieres es confianza. ¿Confianza en la orden, Arturo? Lejos de querer llegar a la meta, lo que quieres es no llegar, ¿no? Porque estás enojada, porque estás con este resentimiento, porque ya te sientes humillado o humillada, ¿no? Entonces vemos que la forma de comunicarnos con las personas no es a través de la orden o no debería de ser a través de la orden. ¿Por qué? Quizás sí vamos a llegar al resultado, pero nos va a costar más trabajo y finalmente nuestro ambiente laboral no va a ser el óptimo para mejorar los resultados o para que ese proyecto o esa idea realmente funja como ese semillero de ideas, incluso de nuevos proyectos.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner una historia real de cómo se comporta un gerente y cómo se comporta un líder. Resulta que el gerente te dice, haz esto, y está siempre como, ¿y qué parte no entendiste de la orden? ¿Cómo no entiendes? Otra vez te vuelvo a explicar, ¿no? Y siempre está sobre la meta, la meta, la meta, la meta, la meta, la meta. ¿Qué ocurre? Que el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es? Su equipo hace lo mínimo indispensable, lo mínimo. Un pequeñito esfuerzo de más no dan. Aún y que todos sean beneficiados, no lo van a hacer. Nadie propone ideas. Se van a la primera oportunidad y finalmente, ¿quién se queda frustrado? Pues Jorge, el gerente. Sí, está bien, todos los que se fueron mal, pero Jorge, que tiene una misión dentro de la empresa, no es capaz de formar un equipo de trabajo que le responda para lograr un proyecto o una meta. Entonces, ¿para quién es importante convertirse en un líder? Pues para nosotros mismos, porque finalmente el resultado de este cambio y de esta forma de relacionarnos con nuestro medio ambiente nos va a traer un resultado directamente a mí, a mí misma. ¿Qué estoy obteniendo de mi medio ambiente? ¿Cómo me estoy comunicando con mi medio ambiente? ¿No? El trabajo que tengo que hacer es el mismo, la meta es la misma, pero el desgaste que yo sufrí para llegar a la meta es diferente. Ahora bien, vámonos con María. María no es gerente, es líder. ¿Qué ocurre? Que María no da órdenes. María plantea la situación. No te ordeno qué hacer. Te digo, a ver, está esta situación. ¿Cómo resolvemos? Sí, ya sé que es difícil, pero yo confío en todos ustedes. Y entre todos se organiza un plan. Ojo, que tú escuches a la gente no significa que le hagas caso, ¿no? Habrá personas que sean muy proactivas, pero que sus ideas no funcionen justamente para ese problema en específico. Que los escuches no significa que los tengas eh, que se vaya a hacer, ¿no? Su idea. Pero ojo, con el hecho de escucharlos y de hacerlos sentir parte de esta planeación, es diferente la forma en la que ellos se van a sentir. En lugar de sentirse rechazados, enojados, humillados, desilusionados, se van a sentir parte de un equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Que más soluciones van a proponer y realmente van a empezar a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque lo creen. No porque yo les ordene, no porque yo esté detrás de ellos, sino porque genuinamente creen en el trabajo, en el proyecto y en la solución, ¿no? Y vamos a ver el caso de los dos, cómo llega cada uno a su casa, cómo sale cada uno de su oficina o de su trabajo. ¿A quién le cuesta más trabajo llegar a la meta? ¿A Jorge o a María? ¿Ustedes qué creen? ¿A quién se le facilita más llegar a la meta? A ver, los leo aquí en la cajita de chat. A María, a Jorge, a María se le facilita, ¿ok? ¿Por qué se le facilita? Porque no tiene que desgastarse y no trae ese sentimiento arrastrando. A Jorge se le dificulta. Gracias, María. A María, muy bien. Porque la meta fue la misma. El proceso llevado a cabo para llegar ahí fue lo diferente. ¿Qué cambió? Únicamente la forma de comunicarnos, cómo nos expresamos con nuestro equipo o con nuestro medio ambiente. ¿Sí? Jorge, muy bien. Entonces, debemos de ser como muy, a Jorge se le dificulta más, gracias. Debemos de ser muy claros en este punto.
¿Por qué? Porque muchos podríamos decir, ay, es que pues solo es una forma de hablar, ¿no? Finalmente todos vamos a llegar a la meta. No, es la forma de hablar impacta directamente con la emoción. Tus decisiones, no, sino es que todas las decisiones las tomamos con base en emociones. Si yo me siento humillada en mi trabajo, ¿qué decisión crees que voy a tomar? ¿Crees que voy a estar dispuesta a ayudar? ¿Crees que voy a estar dispuesta a dar una nueva idea o a desarrollar un poquito más de lo que me toca? Pues no, ¿verdad? Porque lo que voy a querer es salir de ahí corriendo a la primera oportunidad. Aunque yo quisiera hacer una pregunta, ¿qué es más viable? Dependiendo de cómo sea la situación, que es decir que es fácil o que no será difícil. Depende cuál sea la situación. Si la situación ya es muy evidente, pues conviene mucho ser muy, muy, muy transparente. Cuando ya se está incendiando el asunto, no sé si, por ejemplo, aquí vieron la película de, sino cómo lo digo, sí. No sé si vieron, es que no me acuerdo si es la película, la serie de Chernobyl. El reactor nuclear en allá por Rusia, que no es Rusia, pero cerquita de Rusia. Em, Al final, quienes salvaron o ayudaron mucho a contener la tragedia fueron unos mineros. Pero entonces, pues nadie quería entrar porque la muerte estaba asegurada. La muerte era segura. Iba a ser tanta la exposición a la radiación que no iba a ser posible sobrevivir. Y con los trajes, ni el traje te protegía, pero aparte iba a ser más difícil el trabajo. ¿Quién los convenció de entrar? ¿El gobierno? No. El gobierno no pudo hacer que las personas entraran. Quien los convenció fue su supervisor. Y en la serie se ve que es una serie es una escena muy bonita porque es un claro ejemplo de liderazgo. El líder solo les dijo, esto es cuestión de vida o muerte. O nos morimos nosotros o se mueren todos. Y ellos empezaron a trabajar bajo sus propios términos, ignorando las disposiciones de gobierno. Estaban trabajando en ropa interior por el calor que estaba haciendo allá adentro. Llevaban otro tipo de herramienta. Entonces, ¿qué estrategia aplicó el líder? Les puso el peor escenario posible. Así tal cual. O nos morimos nosotros o se mueren todos. Entonces, las palabras son importantes definitivamente, porque si tu equipo ya está desmoralizado y tú les dices va a ser difícil, pues te va a ir peor. Ahí sí conviene decir es más fácil, ¿no? O sé que no será fácil. Pero si la situación ya es evidente, ¿qué es lo más conveniente? Que el líder asuma esa situación y sea lo más transparente posible con las palabras, porque, ojo, la transparencia genera confianza. Tú no vas a dar tu vida, tú no vas a exponerte en tu trabajo por alguien que no confías. Entonces, depende mucho de la situación y del ánimo en el que esté el equipo o el medio ambiente. Por eso, la conexión emocional es fundamental, es fundamental. Saber qué hace cada persona. Porque, ojo, todos trabajamos por dinero, queda claro, pero no es lo mismo una soltera que trabaja para darse sus gustos, para salir de viaje, a un padre de familia que trabaja para mantener a sus 4 hijitos. ¿No? No es lo mismo una persona que trabaja por seguir manteniendo su seguro médico por la enfermedad de alguno de sus hijos o de su pareja. Entonces, estas pequeñas cosas que dices, ay, es que eso no impacta en el trabajo. Sí, claro, impacta en la emoción y la emoción impacta en la toma de decisiones de la persona. Hay que partir de un punto clave y es que no somos robots ni somos témpanos de hielo. Por muy fríos, por muy lógicos, por muy calculadores, todos tenemos emociones. Entonces, esto es muy importante de entender porque a veces se nos olvida. Tratamos de hablar como de forma muy mecánica y pues lo cierto es que no, el resultado
pues no es precisamente el deseado, ¿no? ¿Ahora qué? Cuando nosotros estemos practicando o recién hayamos asumido un puesto de jefatura, lo que yo les recomiendo a mis alumnos es que vayan practicando cómo hablar. Primero, conoce a tu equipo. Si yo sé que a una persona, no sé, tiene ansiedad o ataques de ansiedad y le voy a ir yo a decir, sé que esto va a ser muy difícil, hombre, pues voy a desatar su ansiedad, ¿no? Entonces, hay que conocer el medio ambiente, adaptarnos a él y ahora sí empezar a hablar, empezar a transmitir el mensaje correcto. ¿De acuerdo? Porque, haciendo un paréntesis, muchos dicen, es que el proceso de comunicación es súper fácil, emisor, receptor, código y mensaje, ¿no? Y eso nos lo enseñaron desde chiquitos en la escuela. Sí, claro, pero ¿qué pasa cuando el emisor está enojado, el receptor está triste, el mensaje ni se dice correctamente y el código, sabrá Dios quién lo entienda? ¿Se va a lograr el objetivo, que es dar un mensaje y que se entienda el mensaje? Porque muchas veces cuando solo das órdenes, te centras en ser escuchada, pero no ser entendida. Entonces yo puedo dar una orden, a ver, aquí mañana todos a las 7 de la mañana para empezar a trabajar. Sí, claro, ¿y cómo está mi equipo? ¿Pueden todos llegar a las 7? ¿Ese es su horario de trabajo? ¿Les estoy pidiendo de más? ¿Qué clase de trabajo van a hacer? ¿Por qué tendrían que llegar a esa hora? ¿Quién materialmente es posible que llegue a esa hora? ¿No? Es más, es más que solo buscar las palabras correctas. Es entender a quién se las estoy diciendo y de qué forma lo hago. ¿Sí? Ahora bien, un tema que a mí particularmente me encanta es la inteligencia emocional. ¿Por qué? La inteligencia emocional yo creo que no ha sido valorada correctamente porque la inteligencia emocional nos dice cómo podemos adaptarnos mejor a ese medio ambiente. ¿A qué vino el ser humano al mundo? ¿A qué creen que vino el ser humano al mundo? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí en el mundo? Los leo aquí en la cajita de chat. ¿Qué vino a hacer el ser humano al mundo? Para un propósito, ¿ok? Trascender, evolucionar, vivir, disfrutar, ¿ok? Déjenme les digo una cosa. El ser humano no vino a ser feliz, ni a disfrutar, ni a nada. El ser humano como especie, según Darwin, vino a adaptarse. Una especie que no se adapta, muere. Entonces, el ser humano como especie tiene la misión de adaptarse. ¿Quién sobrevive? No el más inteligente, no el más grande, no el más fuerte. Sobrevive el mejor adaptado. Entonces, ¿en qué te ayuda la inteligencia emocional? Justamente a adaptarte. Justamente entender cómo está funcionando el medio ambiente, porque con medio ambiente no me refiero a los arbolitos y a los ríos y al ciclo del agua, me refiero a todo lo que implica nuestro medio ambiente, las relaciones sociales, el sistema económico, las reglas culturales, tu situación familiar, todo lo que está en tu medio ambiente. Entonces, ¿qué no es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no es ser buena onda. La inteligencia emocional no es estar sonriendo todo el día, ¿no? Estar feliz siempre. No, no es ser pasivo y siempre de que, ay, pues para evitar el conflicto yo dejo ganar a la otra persona. No es un don divino. No. Hay personas que se les da así, pero la mayoría de las veces la inteligencia emocional se aprende. ¿Por qué es aprendida? Porque nosotros desde chiquititos, desde recién nacidos, vamos sintiendo las emociones. Desde bebecitos ya sabes que tú tienes que llorar para que te hagan caso, ¿no? Ya sabes qué ojitos ponerle a tu mamá para que te cargue, ¿no? Y que te sientas bien o seguro, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace la inteligencia emocional? Te ayuda a entender cómo están los demás. Es justamente y es regular tus emociones.
No sé si, por ejemplo, aquí en el trabajo a alguno de ustedes les ha pasado o han visto que a alguien le encargan un trabajo y explota, o que de la nada el compañero de trabajo está bien y ya está gritando o ya está haciendo berrinche, o de repente tocó cooperar para el pastel de nuestra compañera y no va y no la felicita y ni buenos días dice. ¿Alguien se ha topado? ¿O somos una persona así? Y esto tiene que ver con emociones. Desarrollando la inteligencia emocional, esto se acaba, ¿no? Sí, claro, sí. Lamentablemente siempre hay uno en cada oficina, en cada oficina y en cada familia hay uno. Pero ¿qué ocurre? Que esto hablas únicamente de nuestra emoción. De repente vemos a alguien que ya está pateando a la copiadora porque no le saca la copia correctamente. Le está pateando a la copiadora, ¿realmente es la copiadora la que quiere acabar? No, pero ese es el desborde de la persona. ¿Y qué está desbordando? Todas las emociones que guardó y que no gestionó en su momento. Entonces, la inteligencia emocional no es otra cosa que regular tus emociones, gestionarlas, ¿no? Es una habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la puedes ir desarrollando, porque no nacimos así. Es conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no? Y no hay un líder, no hay un líder que no tenga inteligencia emocional. Ninguno. La persona que ustedes gusten, la, la persona que ustedes gusten tiene inteligencia emocional. Si es un buen líder, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la inteligencia. Ahora, que también creo que en la masterclass pasada que hablábamos justamente de inteligencia emocional, un alumno me decía, pero es que pues las emociones a veces son muy obvias, ¿no? O sea, creemos que estar así es enojado, creemos que estar así es alegre, creemos que estar así estás triste. Bueno, creo que el triste no me salió mucho, pero creemos que así es estar triste, cuando realmente conocer las emociones, conocer cómo nosotros expresamos nuestras emociones es complicado con nosotros mismos. Y les hago una pregunta y los leo aquí en la cajita. ¿Por qué razón hemos llorado? ¿Por qué razón hemos llorado? No se vale repetir respuestas, lo que yo vaya diciendo ya nadie más lo puede decir. Por frustración, claro, tristeza, dolor, enojo. ¿Por qué más? Coraje, sí, coraje. Alegría, alegría, claro, también lloramos de alegría. Impotencia, exactamente. Entonces, imagínate que tú ves por depresión, sí, sí, lamentablemente también por depresión. Entonces, imagínate que tu jefe o tu líder de tu equipo ves a alguien llorar, ¿no? No se puede dar por hecho el motivo por el cual se está llorando, porque de la misma manera que lloramos por un montón de causas, también reímos por un montón de causas. A ver, díganme por qué reímos, por qué sonreímos, cuándo sonreímos, qué sentimos cuando estamos sonriendo. Alegría, felicidad completa, estado de ánimo positivo, ok, paz. ¿Y alguien ha reído de frustración? ¿Por nervios, por satisfacción? ¿Alguien ha reído o ha sonreído estando enojado? ¿Por ansiedad? ¿Sí? ¿Por apariencia? Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque en ese momento está tu jefe dándote una orden hipócritamente, sí, por no poder llorar, justamente. Gaby, le acabas de dar el clavo, por no poder llorar. Y vamos a poner un ejemplo súper rápido que me gusta mucho poner para ejemplificar cómo tenemos cambiadas nuestras emociones. Hombres y mujeres, ¿no? Inmersos en una cultura en donde el hombre tiene que ser fuerte y la mujer tiene que ser delicada, resulta que a cada uno, por separado, nos dijeron que nos calláramos. El hombre no puede llorar porque no puede ser débil.
Y la mujer no puede hablar porque calladita se ve más bonita. Ambos nos dijeron que nos calláramos. Pero ¿qué pasa? El hombre, el niño que recibió el mensaje de no llores, tiene que expresar esa tristeza, solo que no lo puede hacer con llanto. Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto triste lo expresa como con violencia, con ira, con enojo, porque no puede permitirse llorar. Y ojo, que la raíz de esta emoción no es propiamente enojo, es tristeza mal gestionada. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres aprendimos a callar. Digo, también en una ocasión me dijeron, pues no todas, no, no todas, pero algunas mujeres sí aprendimos a callar. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un problema, que cuando tienes un jefe tóxico, cuando estás en una relación dañina, pues tú tienes tan guardado el cállate que ya no puedes pedir ayuda. ¿No? Entonces, es a este punto y a este nivel es lo que impacta o lo que importa desarrollar la inteligencia emocional en nosotros. Yo pienso que la inteligencia emocional debería ser una materia desde primaria, desde chiquitos, que los niños vayan aprendiendo qué es aprender a pedir ayuda. Claro, claro. Gran parte de mis pacientes mujeres tienen o tenemos, tenemos este problema, que aprendimos a guardarnos nuestros problemas. Aprendimos a que cualquier cosa tenía que resolver yo, cualquier problema tengo que resolverlo yo. Y digo, esto no es cuestión de sexo, los hombres también tienen, ¿cómo se llama? Tienen prejuicios muy marcados. O sea, si para una mujer es difícil expresarse, para un hombre, mucho, mucho, mucho más difícil, mucho más difícil. Aprender que era parte de mi ego, ¿sí? Pero ves cómo, a pesar de que alguien te pueda decir, pues es que, no, es que es tu ego. Sí, claro, ¿y a qué edad lo descubrimos? Digo, nunca es tarde, pero ¿cuánto tiempo nos ha tomado estar en clases, estar en terapia, reparar errores, vivir experiencias, estar en el mismo ciclo, hasta que ya por fin dijimos, ya, logramos esta iluminación y ya sabemos por dónde irnos, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la inteligencia emocional. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos pilares de esta inteligencia emocional. Punto número 1 es el autoconocimiento. ¿Qué es esto? Tienes que estarte preguntando cómo estás, cómo te sientes, porque a partir de tu propio entendimiento es cómo puedes relacionarte con el medio ambiente. Si tú eres un líder, o mejor dicho, eres jefe y solo ordenas, pregúntate cómo te sientes tú al recibir una orden, ¿no? Entonces dices, pues me enojo, ok, ¿y cómo crees que está tu equipo de trabajo? A partir del conocimiento de nosotros mismos es como nos vamos a relacionar con el medio ambiente, ¿no? Ahora, mm, hay una verdad muy, muy incómoda, ¿no? Y es que las personas solo vemos la primera capa de lo que somos, ¿no? No sé si aquí a alguien le ha tocado, por ejemplo, dar una orden difícil o dar una instrucción complicada porque así lo amerita el trabajo, porque en esa situación estamos, pero la gente únicamente ve la forma en la que nos comportamos y cómo estamos transmitiendo esa información, pero la gente no ve que estamos ansiosos, que estamos asustados o que estamos desconectados, ¿no? La gente únicamente ve la primera capita de información que somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio mental puedo hacer? Hay que preguntarnos. Siempre es estarnos preguntando a nosotros mismos para saber, para conocer por qué le grité, qué sentí yo realmente en ese momento, ¿no? La respuesta no es porque no me escucha, ¿no? La respuesta es porque a lo mejor estaba asustada de no poder con el trabajo. A lo mejor estaba muy frustrada porque mi jefe ya me estaba pidiendo un resultado, ¿no? Antes de culpar a otros, hay que detenernos y darnos esa oportunidad de sentir qué emoción me dominó en ese momento. ¿Era miedo? ¿Era estrés? ¿Era ira? ¿Era qué estaba sintiendo yo? Porque eso que estaba sintiendo fue determinante
para que tomaras una decisión, ¿sí? Segundo, la empatía. La empatía es una cosa muy, muy difícil. Y digo que es difícil porque aunque yo quiera comprender, no sé, aunque yo quiera comprender a una mujer de 80 años que vivió toda su vida maltratada por su esposo, pues a lo mejor mi entendimiento no va a dar para eso, a lo mejor no puedo ser empática con ella o no me alcanza lo que yo sé o lo que yo he vivido para poder empatizar. Ojo, que yo no empatice no significa que yo le falte el respeto o que cuestione, ¿no? O demerite su experiencia. Lo que estoy diciendo es que realmente llegar a esta empatía es realmente ponerte los zapatos. Y a veces a la persona que tenemos enfrente es tan diferente a nosotros que ni siquiera podemos imaginar cuáles son sus zapatos o qué se siente, ¿no? Entonces, la empatía es una cosa que se va trabajando día con día. Es una habilidad, ¿no? Ahora, también hay que preguntarnos, ¿cómo consigo mejor las cosas? ¿Si grito o si lo pido de favor? ¿No? Imagínate que tienes a tu hijo, no sé, ahorita, por ejemplo, mis pacientes mujeres no la andan pasando muy bien con las vacaciones de los niños porque pues los tienen todo el día, el proceso de vacaciones fue muy largo, entonces dicen, ¿cómo lo entretengo? ¿Cómo lo mantengo ocupado? ¿No? Entonces, si nos centramos en el niño, decir, siéntate, siéntate y no grites y cállate y no estés haciendo ruido, pues el niño lo seguirá haciendo, finalmente es un niño. Pero si actuamos con esta empatía de, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? No, estoy aburrido, no, quiero salir, quiero hacer esto. Lo empiezas a comprender. ¿Y qué pasa? Que en esa comprensión pueden establecer alguna estrategia de, vale, pórtate bien y te llevo al parque, ¿no? O vamos al parque un ratito para que se canse y ya pueda venir a dormirse, ¿no? O no le voy a dar un chocolate después de las 6 de la tarde, ¿no? Pero tienes que conocer cómo está la situación y quiénes están inmersos en esta situación, ¿no? Porque existe aquí hay un comentario. La empatía que estoy desarrollando es pensar desde qué emoción está actuando la otra persona. Exacto. Sí, muy bien, Sheldon, muy bien. ¿Por qué? Porque te digo, muchas veces nos quedamos con la primera capita de información y no vemos realmente qué está sintiendo la persona. Porque una persona llegó molesta a su trabajo, porque una persona casi no habla cuando usualmente hablaba mucho, porque una persona ya no propone, porque una persona ya no convive. ¿Desde dónde está sacando esas decisiones? ¿Qué está ocurriendo para que esa persona actúe de la forma en la que lo hace? ¿No? Y vamos a considerar algo. Hay una gran diferencia entre sentirnos comprendidos a sentir que nosotros somos el problema. Porque cuando tú eres comprendido, eres escuchado, eres valorado y sobre todo eres tomado en cuenta para participar en un proyecto o en una solución, ¿no? Pero cuando tú eres el problema, pues te conviertes prácticamente en el causante de eso que está molestando o que está causando un perjuicio en el equipo, ¿no? ¿En dónde queremos estar? ¿En el lado de la comprensión o en el lado del problema? ¿Sí? Y luego, hay que ser muy claros en un punto. La regulación emocional es algo que tenemos que ir trabajando, ¿vale? No es una cosa que tengamos, no es una cosa que compremos y ya la traigamos integrada. La regulación emocional se trabaja. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a nuestro cerebro cómo va a reaccionar. Si, imagínate, llega un pedido a tu empresa, ¿no? Y trabajas en una empresa que hace paletas de hielo y le llega un pedido súper grande, ya lo aceptó. Entonces, ¿qué pasa? Que en este pedido súper grande, y cuando estés recibiendo la orden de tu jefe de, oye, hay que sacar adelante esto, puede entrar tu modo pánico, tu modo miedo, tu modo no puedo, esto es mucho, no sé cómo le voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a gritar, a ver, aquí nadie se va a su casa hasta que las paletas estén listas.
A ver, vamos a trabajar horas extras, ¿no? Entonces empiezas a gritar sin ningún plan y lo que haces, ¿qué pasa? Es que transmites ese pánico a tu equipo. ¿Qué ocurre cuando en lugar de actuar con pánico, entras con estrategia? ¿Qué estrategia? A ver, ¿cuántas paletas son? ¿Cuántas tengo que producir por hora? ¿Cómo las voy a almacenar? ¿Cuánta mano de obra necesito? ¿Tengo todos los ingredientes? ¿No? Y a partir de esto empiezas a tomar decisiones. ¿Quiénes se van a quedar horas extras? Se les pregunta quién puede, con qué materiales cuentas, ¿no? Y ahora sí empiezas a tomar decisiones. Ahora sí empiezas a poner de acuerdo al equipo sobre lo que van a hacer. Antes de que entre el modo estrategia, no va a funcionar. Cualquier cosa que propongas no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás en modo pánico. Quien está tomando las decisiones en tu cerebro ni siquiera es la parte lógica del cerebro, es la parte emocional, la que no entiende emociones. Entonces, ¿qué hace la regulación emocional? Justamente esto. Te permite entrar en modo estrategia, en modo lógico, en modo, a ver, voy a aplicar esta logística. ¿Para qué? Para que el trabajo salga correctamente, ¿no? Entonces, no se trata de reprimirnos, no se trata de que, ay, la regulación emocional es dejar las emociones guardadas en una cajita. No, las emociones van a salir, pero van a salir de una manera que no te cause un perjuicio, de una manera en la que sí trabajen por tu bienestar y que esas emociones realmente cumplan el propósito, porque, ojo, todas las emociones tienen un propósito. Aun y que la emoción no te guste, todas las emociones están en nuestra vida por algo. Sin miedo, una persona se mata. Sin ira, una persona no pone límites. Sin alegría, una persona no disfruta la vida. Sin tristeza, no valoramos realmente lo que tenemos. Sin vergüenza, no podríamos adaptarnos a un medio ambiente porque cada quien haría lo que le diera la gana. Entonces, ven, todas las emociones, aunque sean placenteras o no, tienen un objetivo en nuestra vida y es darnos un mensaje. ¿Sí? Las emociones van a salir. Lo peor que podemos hacer es intentar reprimir o guardar las emociones. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esto se va transformando. De dar órdenes, ahora vamos a trabajar en la inspiración. Sí, exactamente. La emoción no la vas a evitar. La emoción ya la tienes. Sin pedirla, sin agendarla, la emoción llega. ¿En dónde está o qué es lo que pasa después? Que si tú desarrollas esta inteligencia emocional, efectivamente puedes decidir qué actitud tomar frente a frente a esta emoción. ¿Qué actitud? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a resolver? ¿Me voy a poner triste? ¿Qué es lo que voy a hacer después de esto? ¿Sí? Ahora, punto número uno, necesito claridad emocional. ¿Qué siento yo? Primero tengo que saber cómo estoy yo. Es cuando vas en el avión que te dice, a ver, si pasa algo, si nos vamos a matar, primero primero te pones la mascarilla tú y luego ayudas al de al lado, ¿no? Lo mismo es con la emoción. Tengo que saber cómo estoy yo para poder identificar cómo están los demás y serles de ayuda, ¿vale? ¿Qué emoción siento realmente? Porque les digo, muchos vemos la última capita y no llegamos realmente al origen. La paz mental te da claridad, sí. Ujú. Y la claridad también te da paz mental. Sí, es un combo buenísimo. No tan fácil de conseguir, no es algo permanente, tenemos que trabajar por eso, pero sí. Ahora que la claridad emocional no es debilidad, no es como, ay, es que él siempre tan conectado con sus emociones. No, es sabiduría, porque sabe cómo está. Y si él sabe cómo está, puede identificarlo en su medio ambiente. El paso dos es la empatía activa. ¿Qué siente el otro? Pero no por metiches, no por estarnos intentando meter en la vida del otro, sino realmente qué está sintiendo, cómo puedo entrar en su mundo para estar de acuerdo, para tomar un acuerdo y para trabajar para el mismo lado, ¿no? Y luego tenemos la comunicación conectada.
¿no? Yo necesito X, tú necesitas Z, ¿cómo le hacemos, no? Aquí lo más importante, y esto es, de verdad, esto es fundamental, pongan mucha atención en esto. Para lograr la inspiración necesitamos ser muy auténticos, muy transparentes, ¿no? Muy coherentes. Si yo digo una cosa y hago otra, no voy a generar confianza. Si yo propongo una idea y termino haciendo otra, la gente no va a saber qué esperar de mí y no va a confiar en mí. Entonces, hay que ser muy auténticos y sumarles un propósito. Nunca manipular. La manipulación ni es buena y finalmente no te lleva al resultado realmente de tener un equipo de trabajo comprometido, ¿no? Cuando nosotros, y eso también es muy importante, cuando nosotros estemos conectados emocionalmente, las personas ya no nos van a obedecer, realmente van a querer hacer lo que se les está pidiendo, ¿sí? Digo, yo sé que hay órdenes que cuestan trabajo seguir, pero entender, decir el por qué y para qué de las cosas, ¿sí? Que tiene que ver con muchísima comunicación. Y mucha comunicación no significa 40 correos al día ni estar haciendo juntas todos los días. Significa realmente decir el propósito. Esta es la situación, esta es la meta y vamos a lograr una estrategia para lograrlo, ¿no? Comunicación asertiva. ¿Cuál será nuestro objetivo? Exactamente. Y si se logra que todos participen en la construcción de ese objetivo, todos van a formar parte de él y se van a sentir parte de. Por eso el ponte de la camiseta, o sea, se desprestigió mucho, pero era siéntete parte de la empresa, porque cuando te sientes parte de la empresa, das más de lo que de lo que se te pide por contrato, ¿no? Por eso no sé si han escuchado, por ejemplo, Walmart, que no les dice empleados, les dice socios a los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque los hace sentir parte de esa familia. Les pagan lo mismo que si trabajaran en Soriano o trabajaran en cualquier otro lado, pero la forma en la que comunican es diferente, ¿no? Dan un mensaje diferente. Ahora bien, nos vamos a llevar una tarea para quien guste hacerla. ¿Qué tarea es? Es un ejercicio muy sencillo que nos va a permitir irnos conociendo a través de esta mirada de inteligencia emocional más liderazgo. Que si ya lo tenemos o ya lo estamos desarrollando, súper bien, pero si no, esto nos va a dar información sobre nosotros. Vamos a contestar tres preguntas. ¿Qué sientes tú? O sea, ¿qué siento yo? ¿Qué siente la otra persona? ¿Y cómo podríamos comunicar lo mismo? Imagínate que yo le estoy dando una instrucción a uno de mi equipo. Yo estoy preocupada por llegar a la meta. El miembro de mi equipo está triste por una situación familiar, entonces estresada y triste son dos emociones que están en la mesa. ¿Cómo vamos a lograr que el mensaje nos llegue a ambos y que ambos podamos lograr un acuerdo? Esta es la tarea que se van a llevar. No tienen que escribirla, digo, es voluntaria, pero sí es muy útil para irnos descubriendo a nosotros mismos. Vean que nosotros también pasamos por una montaña rusa de emociones en el trabajo. Si tienes a cargo un equipo, llega el miedo, a veces llega la frustración, a veces el estrés es mucho mayor, ¿no? Y aún así tenemos que escucharnos, porque muchas veces nosotros somos el espejo en donde se refleja nuestro equipo de trabajo. ¿Mm? Y una cosa muy importante, les decía, es la coherencia, porque la transformación real no está en lo que decimos, sino en cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estoy descubriendo de mí misma al hacer esto? ¿Qué estoy descubriendo de mí misma al contestarme estas preguntas, al ir indagando cómo están mis emociones en este momento? ¿Sí? Uy, uy. Ahora qué.
vamos a ver como un ejemplo de transformación, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver cómo una mamá cambia la forma en la que le habla a sus hijos y vemos cómo el resultado es diferente, ¿no? No sé si aquí haya mamás en el grupo. Vean cómo cuando le gritas al niño o a la niña, se genera un ambiente mucho más tenso, ¿no? Te quedas gritando, a veces no te hacen caso, luego hacen las cosas y las hacen de mala gana. Y pues el niño lo que quiere es como cada vez rehuir más de la mamá porque nada más le está ordenando cosas. Pero en cambio, si la mamá, en lugar de estarle gritando y de estar ordenando, viene, habla, explica, pide las cosas con un tono de voz mucho más amigable, pues entonces la mamá ya no es únicamente una autoridad, es un referente. Y yo voy a hacer las cosas como las está haciendo mi mamá. ¿Es complicado el cambio? Sí, es más complicado de lo que parece, porque implica toda una organización diferente. Implica primero conocernos a nosotros, qué cosas sí puedo hacer, de qué manera sí puedo comunicarme con mi hijo, ¿no? O con mi hija. Pero finalmente vamos a ver que un resultado diferente. ¿Qué es lo que yo estoy obteniendo con lo mismo que yo ya tenía antes que estoy obteniendo? ¿Sí? Y luego, pues hay una urgencia. ¿Qué urgencia? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así? ¿Por qué? Porque cuando no hemos como terminado de entender o de sentir correctamente las emociones, pues se van desarrollando algunas situaciones. ¿Cuál es? Ansiedad. No sé si alguien acá tenga, esté al mando de un equipo de trabajo y sienta que a veces no puede, que a veces lleve la preocupación a casa, ¿no? Esto eventualmente se convierte en tristeza o posiblemente depresión, ¿no? Pero además, ¿qué pasa? Hay familias, por ejemplo, que hay hijos que ya no hablan con los padres, ¿no? Hay una desconexión emocional de años. Ya para cuando acuerdas, ya ni siquiera sabes por qué se dejaron de hablar o por qué se distanciaron. En equipos, ¿qué pasa? En equipos de trabajo, pues hay una rotación, hay muy baja productividad, no hay confianza, es un ambiente de trabajo muy denso o muy pesado. De esos trabajos o de esas oficinas a las que llegas y nada más llegas y ya te agotas, o sea, dices, no sé qué pasó aquí, pero aquí no, aquí las cosas no están bien, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos qué más necesitamos, qué más podemos hacer para salir de este ciclo y no porque alguien lo diga, ¿no? O no lo imponga, sino por nuestro propio bienestar, ¿sí? Ahora, finalmente quiero compartirles esto. Todos tenemos habilidades, todos tenemos capacidades de ir puliendo estas habilidades. No es que no tengamos inteligencia emocional, es que sí tenemos las herramientas, sí tenemos la materia prima, solo nadie nos ha dicho cómo hacerlo. ¿Somos capaces de inspirar? Sí, sí somos capaces de inspirar. La diferencia es que necesitamos aprender a cómo hacerlo. Necesitamos aprender cómo hablar, cómo conectar con nuestras emociones, cómo gestionarlas, cómo identificarlas en la persona que tenemos enfrente. ¿Sí? Ahora, Mm, ¿qué sigue? Pues básicamente seguir esforzándonos, seguir aprendiendo, sobre todo si algo de lo que se dijo en este espacio resonó con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, qué nos falta? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué habilidad creemos que necesitamos desarrollar? ¿Vale? Esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Voy a abrir el micrófono un momento por si hay alguna duda o pregunta o comentario sobre lo que vimos. 。
No, claro, gracias. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó súper claro? Me resonó todo. Sí, bueno, les voy a comentar súper rápido, porque luego les robo mucho tiempo, pero súper rápido porque empecé yo con este tema de emociones. Yo tuve un trabajo, recién me gradué, mi primera carrera fue ciencias políticas y en mi trabajo yo veía cómo pues todos los ascendían, ¿no? Y se ascendían, les daban mejores oportunidades, les daban mejor sueldo. Y yo decía, bueno, pues esto tiene que ver porque soy mujer, pero no, también a las mujeres les ascendían, a la que no ascendían era a mí. Y bueno, finalmente cambié de trabajo y platicando con el que hoy es mi jefe, me dice, es que es muy fácil trabajar con usted, es muy fácil, se le da una orden y la cumple, pero uno nunca sabe cómo le van a contestar por mi cara de mal genio o de siempre enojada, ¿no? Entonces, eso pues limita el trato que puede tener con las personas. Entonces, durante mucho tiempo, después de esto, ya empecé a estudiar el tema de las emociones, estudié psicología, me empecé a especializar mucho más en el tema y me di cuenta que la inteligencia emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Puedes ser el mejor en lo que haces, puedes ser el mejor neurocirujano prenatal del universo, pero si eres una persona que no es empática, que no conecta, que no entiende el medio ambiente en el que se desenvuelve, nunca vas a alcanzar tu máximo potencial. La inteligencia emocional es muy importante. No por el jefe, no por los compañeros de trabajo, no por el ascenso laboral. Es importante para nosotros mismos, porque eso que vivía yo en el trabajo, lo vivía también en mis relaciones amistosas y sociales con mi familia, ¿no? Realmente sí suena muy extremo que la inteligencia emocional sea superior, pero en muchas ocasiones lo que interpretas de la vida gracias a tus emociones es mucho más importante incluso de la propia realidad. Así de importante es esto. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, ser empáticos. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bueno.